Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la licenciada Dilene Barrios. Actualmente estoy cursando lo que es el tercer tetramestre en la carrera de Psicología Evolutiva en el Instituto Fósil. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el cerebro emocional. Sabemos que cuando nos referimos a lo que es las emociones, hay infinitas emociones, pero el día de hoy les voy a hablar sobre las más comunes que pueden manifestar lo que es el ser humano y puede manifestar algún paciente, ¿sí? Nos vamos a enfocar también a lo que son las reacciones en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta cómo está actualmente nuestro paciente, cómo se siente, qué es lo que está pasando con él, si está en una depresión, si le preocupa algo. Puede ser también lo que es si está él mismo feliz por algún logro que él obtuvo o por algo que él va a tener a futuro. Vamos a iniciar con lo que es este tema y les voy a hablar sobre un poco de para qué nos sirven lo que son las emociones. Este tipo de emociones describe todo el estado, movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o la importancia situacional denominada o determinada lo que tiene al lapso de lo que es su vida. También lo que son estas emociones nos sirven para expresar algún sentimiento por el cual el ser humano está pasando, ya sea actualmente o que tenga a futuro, ¿sí? Entonces ahorita les voy a hablar sobre este tipo de reacciones. Pues también lo que son las reacciones subjetivas a lo que es el ambiente nos dice que hay dos tipos de respuestas. Pueden ser, como les muestro aquí, pueden ser algunas neuronales y pueden ser algunas hormonales. ¿Cómo nos vamos a nosotros a ver o vamos a notar este tipo de reacción en nuestro paciente? Bueno, mediante alguna emoción o la reacción que presenta actualmente el paciente, ya puede ser de lo que es el enojo, felicidad, tristeza, alegría, ¿sí? Puede ser por algún amor, que este es una de las emociones que actualmente podemos observar en lo que son los pacientes. Dentro de lo que es el desarrollo del cerebro, el ser humano, tenemos lo que es nuestro cerebro, ¿verdad? Sabemos que es un órgano central de lo que es el sistema nervioso. También es localizado en lo que es la cabeza del ser humano y está protegido por lo que es un cráneo. Este cerebro rudimentario, ¿sí?, regula lo que son las funciones vitales básicas, y como dentro de estas funciones básicas podemos encontrar lo que es la respiración, el metabolismo de otros organismos o órganos corporales, nos marca o nos muestra lo que son las reacciones y algunos movimientos que puede tener el ser humano. Dentro de lo que es el cerebro nos marca o en este caso nos dice que es la raíz más primitiva de nuestra vida emocional. También radica lo que es en el sentido del olfato, el gusto, ¿sí? Lo que es cómo nosotros podemos, mediante este cerebro, podemos nosotros analizar todo este tipo de dolores. También nos marca lo que son las apariciones de nuestros métodos para profundizar lo que es en un estudio del cuerpo y del cerebro. Confirma cada vez con mayor detalle la forma en que cada emoción predispone a lo que es el cuerpo a un tipo de diferentes respuestas. Aquí nos habla un poquito sobre las diferentes respuestas que puede manifestar cada ser humano. Sabemos que cada ser humano es diferente y cada persona tiene alguna reacción diferente a otra. Algunas pueden mostrar una depresión que puede ser muy notable, y otras personas están en una depresión
pero no nos damos cuenta o no podemos observar qué tipo de depresión está pasando actualmente esa paciente. Ahorita les voy a hablar sobre lo que son algunas emociones del cerebro. Dentro de estas emociones podemos encontrar lo que es el enojo, como podemos observar aquí en la imagen, aumenta lo que es el flujo sanguíneo a lo que son las manos, ¿sí? Haciéndolas más fácil, formando lo que es un puño, ¿sí? Obtener a lo mejor alguna arma, ¿sí? Y golpear a lo que es su enemigo. En este punto, en este tipo de emociones sabemos que la padecemos muy común cuando no nos sale algo bien, cuando nos están reclamando, entonces tenemos este tipo de emoción a sobreproteger, ¿sí? A protegernos nosotros y a usar este tipo de emoción como puede ser el enojo. Mediante este enojo sabemos que no hay algunos pacientes que no nos sabemos controlar, ¿sí? Y atacamos a nuestro enemigo, ¿sí? Atacamos a lo que es nuestro enemigo y pues puede tener ahí alguna consecuencia de a lo mejor yo utilizar alguna arma y ocasionarle algún daño solamente por este tipo de enojo. Otra de las emociones que podemos observar y que es muy común tanto en adolescentes como en pacientes adultos es el miedo. Lo que es el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por lo que es una percepción, ¿sí? De lo que es algún peligro, ya sea real o supuesto. También se presenta lo que es en futuro o incluso en un pasado. Este tipo de emoción, lo que nos habla del miedo, pues lo podemos marcar o es muy notorio que algunas pacientes por algún hecho que haya pasado o que hayan tenido en su pasado, actualmente ellas puedan presentar este tipo de miedo. Entonces, dentro de lo que es las emociones más comunes está este tipo de miedo. También pues nos dice dentro de los síntomas o algún signo que podemos ver muy notorio en esta emoción, que lo que es el miedo, es que la sangre se retira de lo que es el rostro. Lo que es la expresión de la paciente pues es muy pálida y la sensación en la que está presentando actualmente esa paciente o esa persona es de quedarse como completamente frío por esa emoción que está pasando, ¿verdad? Y pues aquí nos dice que fluye lo que es la musculatura esquelética larga. Aquí podemos observar más que nada este tipo de emoción la podemos observar en algunas veces cuando, por decir, hacemos alguna fogata y empezamos a contar a lo mejor cuentos de terror y pues hay algunos pacientes o hay algunas personas que presentan mucho miedo, ¿verdad? Con el simple hecho de poder a lo mejor escuchar alguna leyenda o algún cuento de terror. Entonces, son acciones que el ser humano tiene y pues que son emociones que muchas veces no podemos controlar. Otra de las emociones pues nos habla sobre lo que es el amor. Esta emoción pues sabemos que para muchos es algo muy importante, ¿sí? Y como podemos observar y se dice que es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, hacia un animal o hacia alguna cosa. Este tipo de emoción pues a nosotros muchas veces nos puede causar algún daño también por tener esta emoción hacia alguna persona. A lo mejor yo quiero mucho a una persona y esa persona no siente el mismo afecto que yo siento hacia él. Entonces puede tener ahí alguna emoción también de, de, de que la paciente pues se sienta desilusionada porque la otra persona pues no siente ese mismo afecto, ¿verdad? También dentro de esta emoción, el amor es representado también simbólicamente a través de a lo mejor algún corazón, alguna figura, algún cupido con algún arco o con alguna flecha.
estas emociones pues serían de las más bonitas que podemos estar observando, que podemos estar analizando, pero como les decía, muchas veces este tipo de emociones pues también nos lleva a alguna depresión, ¿sí? Otra de las emociones que también son muy comunes que tenga lo que es el ser humano es la felicidad. Cuando hablamos de la felicidad, pues sabemos que es el estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de algún bienestar, alguna realización, ¿sí? Que puede expresar mediante algún logro, alguna meta, que esa paciente se haya propuesto o se haya puesto esa meta y que tenga un lapso donde se le pueda cumplir esa meta. Entonces, cuando hablamos de felicidad, podemos observar en lo que son las siguientes imágenes. Pues sabemos que aquí pues está un niño emocionado, a lo mejor aquí este tipo de, estos amigos, ¿verdad? Cumplieron su sueño de a lo mejor ir todos a lo que es la playa, como podemos observar en la imagen, y pues aquí, que como les decía, cumplir alguna meta de a lo mejor graduarse de alguna carrera, de alguna licenciatura, de alguna maestría, algún doctorado. Entonces, son este tipo de metas en las que nosotros podemos manifestar mediante lo que es la felicidad, el amor, ¿sí? El enojo, porque muchas veces aquí también entra en este tipo de emoción, ¿sí? Lo que es el enojo. Sabemos que el enojo pues es en un momento de ira, que no lo podemos controlar, y como les decía, podemos llegar a lo que son este tipo de ataques hacia lo que es la persona, y pues podemos provocar lo que es un daño. Otro de lo que es este tipo de emociones y que les muestro aquí es la tristeza. La tristeza es una de las 7 emociones básicas no notables. Aquí el ser humano muchas veces no da a demostrar esa tristeza que está pasando él, ¿sí? Y pues nos habla también lo que es, según Paul Ekman, ¿sí? Nos habla que es un conjunto que va tanto con lo que es el miedo, la ira, ¿sí? Lo que es, nos habla un poco de lo que es esta felicidad y lo que puede ser alguna sorpresa. Aquí también el ser humano puede manifestar mediante algún llanto este tipo de tristeza, o puede dar él a manifestar que se siente mal, que está triste, que está pasando por algún duelo. Entonces nosotros mediante lo que es la tristeza podemos manifestar este tipo de emociones. También aquí pues nos provoca, ¿sí? Provoca lo que es la disminución de esa energía y el entusiasmo por alguna actividad vital, ¿sí? Aquí dentro de esta emoción que nos habla de la tristeza, pues muchos pacientes tienen ese arranque a no tener la suficiente energía, porque pues se sienten tristes, se sienten sin ánimos. Entonces, si es una emoción muy triste en las que nosotros, si no nos damos cuenta, la paciente pues puede presentar alguna depresión por no yo poder ayudarla cuando presente ese tipo de depresión. Y pues ya por último, para nosotros tratar de ayudar a lo que es este tipo de emociones, tanto puede ser algunos de ira como puede ser de enojo, pues es tratar de acudir a lo mejor con un psicólogo para tratar de ver la manera en la que cómo pueden ellos solucionar ese tipo de arranques, ¿verdad? Y pues también en lo que es el diálogo entre dos personas, a lo mejor si yo me siento con más confianza de decirle o de platicarlo con algún familiar, bueno, que ellos me den ese tipo de ideas para pues yo poder solucionar este tipo de emociones y no tener alguna complicación más adelante. Y pues espero que les haya gustado este tema, que son algunas de las emociones que, como les decía, que podemos presentar y podemos tratar de solucionar si estamos equivocados. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.